Lo logramos. El gobierno de la ciudad ha presentado oficialmente al Consejo Municipal el plan de desarrollo. Gracias a la participación activa de toda la comunidad pereirana, hemos logrado diseñar la ruta para los próximos 4 años. Esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo una Pereira para la gente moderna e inteligente. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de En Síntesis, hoy con el representante de la Cámara, Juan Carlos Reinales. Pero antes de empezar a hablar con nuestro representante, les tenemos un mensaje muy importante de la Alcaldía de Pereira. Es en serio, ahora le toca a usted. Descargue la app Denuncia Ciudadana Pereira y reporte posibles casos de riesgo por coronavirus, como reuniones masivas o personas con síntomas. La app está disponible en el App Store y también disponible en Google Play. Mensaje de la Alcaldía de Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Bueno, y ahora sí, regresamos con el representante Juan Carlos Reinales. Él es ingeniero de sistemas con especialización en alta gerencia, fue concejal de la ciudad de Pereira en los periodos 2008 a 2011 y también en el periodo 2012 a 2015. Fue elegido en su momento como el mejor concejal de Pereira durante sus 2 periodos electos, catedrático de sistemas en diferentes universidades y elegido 3 veces como mejor ingeniero de sistemas cuando era funcionario público en la Carder, y nos complace muchísimo saludarlo esta mañana en Síntesis. Doctor Reinales, ¿cómo le va? Pues muy bien, Patricia. Ante todo, un saludo muy especial, mis agradecimientos por este espacio, además por ese contexto tan generoso de su parte hacia mí. Que Dios le pague por esa presentación tan generosa y tan bondadosa, muy amable. Doctor Reinales, se inició el pasado 20 de julio el nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, y esa instalación a cargo del presidente Duque se hizo por primera vez de una forma, digamos, inédita, no conocida, no vista hasta el momento, de forma virtual, pues todos sabemos, como consecuencia de lo que estamos viviendo, de esta pandemia a causa del COVID-19, la virtualidad, doctor Reinales, ha pasado a ser una protagonista en nuestra vida. ¿A usted cómo le va con esta situación que enfrentamos todos, sobre todo porque ustedes en el Congreso tienen pues una tarea muy importante, y es trabajar en decisiones que nos afectan a todos los colombianos? Bueno, Patricia, usted lo ha contextualizado muy bien, y es que en efecto esta pandemia que como su nombre lo indica es de cobertura mundial, pues ha tocado nuestro país, ha tocado nuestras vidas, ha dejado al descubierto una serie de falencias en todos nuestros sistemas de trabajo, de salud, educativos, de nuestra vida cotidiana. Todos sabíamos sobre el advenimiento de las plataformas digitales y las nuevas tecnologías de la información, y digamos que no hemos sido ajenos a ello. Sin embargo, no habíamos tampoco entendido su importancia, y mucho menos que situaciones como estas nos iban a abocar a utilizarlas de una manera completamente frecuente, que iba a ser nuestro medio de trabajo, que iba a ser nuestro medio de comunicación. Mire, por ejemplo, usted y yo en este momento, en otras circunstancias, hace 6 meses estaríamos allá
en su estudio, estaríamos compartiendo con un abrazo, un café y una situación mucho más personal. Hoy nos toca así. Y de esa misma manera, todos los modos de vida y de hacer institucionales y cotidianos eso cambiaron. Los niños se están educando a través de medios digitales. El trabajo se está haciendo a través de teletrabajo y trabajo virtual en todas las instituciones. Por supuesto, hay actividades que tienen que hacerse de manera presencial y bueno, digamos que son la excepción. Pero en general, todas las cosas se están haciendo así. En el tema de salud, la telemedicina ya llegó para quedarse. Las consultas ya son virtuales y nos tenemos que ir acostumbrando a esa situación. El Congreso, como las corporaciones públicas, asambleas y consejos municipales en el país, no son ajenos a esa situación. Y como usted bien lo dijo, fue inédito la inauguración, o más bien, la instalación de un nuevo periodo legislativo el 20 de julio. Inédito, pero también es inédita la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Esto nunca nos había ocurrido. El asunto es que puede volver a ocurrir y tenemos que acomodar nuestra legislación, nuestras normas y nuestras costumbres a estas nuevas formas de hacer. Nada, Patricia, nada reemplaza el contacto personal, y esa es una de las cosas que yo me duelo, porque usted pues me conoce un poco y sabe que soy mucho de contacto físico, mucho de abrazar a la gente, de estar con ellos, de tener reuniones físicas, de hacer las gestiones con las personas. Por supuesto que esto afecta muchísimo ese contacto directo con la comunidad y es de las cosas de las que yo me duelo. Y en el Congreso también, porque el escenario natural nuestro pues es allá, en el Salón Elíptico, donde se tiene el contacto con los ministros, con los altos funcionarios del Estado, donde uno puede contarle los problemas de la región, donde uno puede hacer un control político real. Y esta situación, pues, si bien es cierto, nos permite seguir haciéndolo, no es lo mismo, por lo que he mencionado de la falta de ese contacto, digamos, mucho más personal. Eso también, de todas formas, eso también pone sobre el tapete un asunto muy delicado, y es que de alguna manera, claro, nos vimos abruptamente abocados a utilizar las redes sociales y aprender a utilizarlas bien, pero también surge la inquietud de la dependencia que tenemos en este momento de la energía eléctrica y del sistema de internet. Es decir, si uno no tiene luz y no tiene una conexión a internet, también pues se queda prácticamente aislado del mundo, y en ese sentido pues pensar que las empresas, ¿no?, que prestan estos servicios pues lo hagan de manera correcta, sin abusar de los usuarios, porque doctor Reinales, estamos completamente dependientes ahora sí de las redes sociales y de la luz eléctrica. Entonces, al que le falte la luz o al que le falte el internet, ese sí definitivamente quedó completamente aislado. Lo hemos vivido, yo creo que a usted le ha pasado que de pronto está usted sesionando y se le va la conexión, o tiene mala conexión, o se fue la luz, como me pasó por ejemplo a mí ayer. Estaba haciendo un programa, se fue la luz y bueno, nada, ahí quedamos varados hasta que se restablezca la misma. Entonces, ahí también hay otro asunto que pensar para que ese servicio se preste supremamente bien, ¿no? De acuerdo, claro que sí. Y tocó dos puntos clave. Uno, de las empresas públicas, es decir, estas instituciones, las que prestan el servicio de energía, específicamente de la que habla, deben ser solidarias con todo el país. Se ha evidenciado abusos en el incremento de las tarifas, de manera injustificada. Y no tiene presentación que esas entidades, porque sean administradas por un privado, como en el caso nuestro en Pereira, porque tengan acciones mixtas, como es el caso de otras empresas de este tipo, pues aprovechen la situación y abusen de una manera desconsiderada de los usuarios y los servicios domiciliarios. De manera que entonces es un llamado amable, respetuoso, para esas entidades que deben, repito, ser solidarias y consecuentes con el momento en que vivimos. También es un llamado para que la extensión de las redes y del servicio eléctrico llegue a todos los rincones del país. Nosotros en Risaralda, por ejemplo, tenemos sitios apartados, sobre todo en la zona rural. En Pereira
En Puerto Caldas tenemos corregimientos donde no tenemos conexión eléctrica. Imagínense. Y entonces es un llamado para que haya una mayor extensión, una cobertura total de ese servicio. Y el otro que usted toca también muy crítico es el tema del acceso a Internet. La conectividad en Colombia quedó también al descubierto su falencia. El 70% de los colombianos, sobre todo esa Colombia profunda que llamamos en la parte rural, está sin conexión a Internet. Y en la zona urbana la cobertura, si bien es cierto, es mucho mayor, la calidad no es la mejor. Es decir, Colombia necesita migrar a una conexión 5G, donde haya una mayor velocidad y una mayor cantidad. Es decir, imaginémonos como una carretera. Sí, esta carretera ya nos quedó pequeña y estamos en una autopista de 4 carriles, por decirlo así. De manera que entonces el Ministerio de las Tecnologías, el Ministerio de las TICs, debe cuanto antes implementar la conectividad gratuita a todos los rincones del país, para poder que estas nuevas plataformas, como usted bien lo dice, sí sean el medio efectivo para podernos comunicar y hacer nuestras actividades, para que los niños de la parte rural puedan estudiar, para que la telemedicina pueda llegar hasta esas regiones apartadas y para que todos podamos ejecutar nuestras labores económicas y de trabajo a través de las plataformas. Doctor Reynales, yo con usted tengo tantas cosas para hablar, para preguntarle, así que le voy a pedir que me responda, digamos, rápidamente, porque quiero preguntarle muchas cosas acerca de su gestión. Por ejemplo, la modernización del aeropuerto Matecaña. Este es un tema, digamos, trascendental que queremos exponer, del cual estamos preocupados. Esa modernización va muy bien. Sin lugar a dudas, vamos a tener en Pereira uno de los aeropuertos más modernos y más eficientes del país, pero con preocupación vemos los pereiranos cómo está sucediendo algo muy grave y son los derrumbes que se han presentado sobre la variante La Romelia El Pollo. Se generan muchos comentarios, se dice que la pista del Aeropuerto Internacional Matecaña podría estar en peligro, eso por un lado, y por el otro, los mismos derrumbes. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Es decir, sería como una tragedia anunciada. En este momento, gracias a Dios, pues ya el presidente acaba de mandar los recursos prometidos, pero doctor Reynales, preocupa que este tipo de cosas pase, que se siga construyendo en sitios que no son aptos para tal fin. Y yo sé que a usted le preocupa esta situación, ya estaba al frente de ella. Sí, Patricia, hay como dos cosas. Una, las causas, y dos, el apoyo solidario del Estado. En cuanto a las causas, pues por supuesto, pues que aquí digamos que concluyen varios factores. Uno, las curadurías, que deben ser muy responsables a la hora de entregar las licencias de construcción con el lleno de requisitos digamos adecuados para que eso se haga. Dos, la presencia del municipio y de sus autoridades en este tema, que deben estar vigilantes. Y tercero, también la responsabilidad de las constructoras. A mí me parece entonces que allí quedamos en manos de ellos, y el llamado es a que se cumpla la norma, se tomen las medidas necesarias para que, digamos, situaciones como esa no vuelvan a pasar, las construcciones se hagan en suelos estables, repito, con el lleno de requisitos. Yo pues no opino sobre las causas que ocasionaron estos dos grandes deslizamientos. Yo prefiero más bien enfocarme al tema de la ayuda y de lo que hay que hacer. De la solución. Mire, Patricia, yo no culpo al gobierno nacional, más faltaría, sería irresponsable por el primer deslizamiento. Claro que no, pues qué culpa va a tener, pero sí lo responsabilizo del segundo deslizamiento. Y es una responsabilidad total por negligencia. Y yo tengo que mencionar aquí de manera directa una institución que es la que ha demostrado la desidia y digamos el desapego ante lo regional, y es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Mire, han pasado casi 14 meses, Patricia, entre el primer y segundo deslizamiento, y fueron muchas las visitas que hicimos allá a esa entidad, en compañía del doctor Galindo, hoy director de la DIGER, llevando los proyectos, haciendo la gestión para conseguir los recursos que prometió el presidente, y no se dieron. Tuvo que ocurrir un segundo deslizamiento con grandes consecuencias
agrava el problema, incrementa el costo de las obras, genera mayor riesgo, las familias siguen sin solución. Y tocó entonces armar el escándalo para que ahora sí nos pararan bolas. Yo cité a control político al doctor Eduardo José González, está citado, y así hayan girado los recursos, cosa que me alegra y que celebro. No se va a salvar de ese control, porque aquí hay una responsabilidad con centenares de familias y con una ciudad que se colapsa en una de sus arterias por la irresponsabilidad del Estado central en el cumplimiento de los compromisos. Así es, y también quiero dejar como en el aire un pensamiento, y es que se sigue construyendo, invadiendo la naturaleza, cortando los guaduales en sitios donde hay agua y prometiendo en esas construcciones vistas hacia la naturaleza. Es un poco paradójico que se construya en medio de un guadual, que haya que tumbar el guadual para construir, ofreciéndole a sus futuros habitantes una maravillosa vista hacia la naturaleza. Vamos a unos mensajes comerciales, estamos con el representante de la Cámara, Juan Carlos Reinales, y ya regresamos para hablar de temas muy interesantes. Estamos en Síntesis. Ya regresamos, estamos en Síntesis por el canal CNC. Lo logramos. El gobierno de la ciudad ha presentado oficialmente al Consejo Municipal el plan de desarrollo. Gracias a la participación activa de toda la comunidad pereirana, hemos logrado diseñar la ruta para los próximos 4 años. Esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo una Pereira para la gente moderna e inteligente. Estamos presentando En Síntesis por el canal CNC. Regresamos, estamos en Síntesis, hoy con el representante a la Cámara, Juan Carlos Reinales. Doctor Juan Carlos, cambiemos de tema y hablemos rápidamente de los trabajadores independientes, que son una preocupación constante en sus intervenciones. Muy grave la situación para un porcentaje muy alto de personas que trabajan bajo esta modalidad en Colombia y por supuesto en el departamento de Risaralda. Les hacen descuentos importantes en los pagos, la salud y la pensión sale de su propio bolsillo, esperan que les paguen más tiempo del normal y ahora se anuncia un nuevo impuesto que las asambleas y los consejos tendrán que decidir en qué porcentaje se le aplicará, en este caso a los contratistas. Grave y compleja la situación del trabajador independiente, doctor Reinales, que además siempre está angustiado porque se le acaba el contrato y nunca sabe si se lo van a renovar o no y queda en el limbo. Es una situación muy grave porque además los contratistas, muchos de ellos viven en estrato 4 o 5, entonces al presentarse una situación grave a nivel nacional no tienen tampoco ninguna ayuda de ningún tipo. ¿Usted qué piensa y cómo está trabajando por los trabajadores independientes? Bueno, yo creo que mejor descrito no pudo estar esa situación que vive esa clase media, digámoslo así. Ese trabajador independiente que es el que lleva la carga del Estado. Sí, señor. Mire usted, cuando al gobierno se le ocurre, además, con justa razón, ayudar a los adultos mayores, entonces piensa en una estampilla, la estampilla del adulto mayor. Exacto. Cuando el gobierno necesita recursos para fomentar el deporte, entonces piensa en un instrumento que se llama la sobretasa al deporte. Cuando el gobierno se le ocurre la contribución para los hospitales, para las universidades públicas, piensa en estampillas y en contribuciones. Y esas contribuciones fundamentalmente van en su ámbito de aplicación y utilizan como hecho generador el contrato. ¿Cuál contrato? El de la prestación de servicios. Entonces hoy, según los cálculos, el 43% de los honorarios que percibe un contratista de prestación de servicios se le va en descuentos, en estampillas, en contribuciones, en salud y pensión, o sea, en velar por su seguridad social, entre otras cosas. De manera que entonces no se compadece esa realidad
Además, usted también lo mencionó muy bien, Patricia, y es el hecho que como que ni son de aquí ni son de allá. Me explico. Como son profesionales, muchos de ellos, tecnólogos, es decir, de gente que se gana la vida con su trabajo, aplicando lo que aprendió, lo que se formó en una universidad, en un centro tecnológico, entre otros, pues hombre, no está dependiendo de programas asistencialistas o subsidiarios como Familias en Acción, no pertenece al programa Colombia Mayor, es decir, no está en esa franja poblacional muy vulnerable de estrato 1 y 2 o estrato 0, pero tampoco es lo suficientemente boyante como para no necesitar el apoyo del Estado. Cuando llegan las ayudas, como no está en los estratos más vulnerables y el puntaje del CISBEN no les da, pues entonces no reciben esas ayudas, pero tampoco tienen la posibilidad de sostenerse cuando se queda sin trabajo. Es una franja que más o menos se calcula, asciende en Colombia a unos 12 millones de colombianos. El ingreso solidario fue un instrumento que el gobierno en esta pandemia implementó, pero fíjese usted, no le ha llegado tampoco a todos. Hay que implementar herramientas para eso. Primero, fortalecer un buen sistema de información a nivel nacional que logre digamos, tener esa caracterización de todas las personas que están en esta situación. Y segundo, implementar medidas de apoyo. Una de las cosas que yo he tratado de hacer en el Congreso, y soy coautor de un proyecto de ley, es la formalización del empleo. Es decir, me parece que la prestación de servicios tiene que acabarse, Patricia. No se puede seguir de esta manera, como ya lo hemos evidenciado, en detrimento de esa clase trabajadora. Creo que debe formalizarse en el sentido, si las entidades los necesitan, incorporarlos a la planta. Un contratista que lleve más de un año en la alcaldía, en la gobernación, se demuestra que se necesita, es evidente. Entonces la prestación de servicios es una cuestión excepcional, eventual, para cosas muy, muy específicas y perentorias. Pero cuando un contratista es de tracto sucesivo, 6 meses, un año, al siguiente año, queda demostrado que se necesita. Y es allí donde se debe incorporar a las plantas de personal de las entidades públicas para poder dignificar el trabajo de todos ellos. Como se nos acaba el tiempo, doctor Reynales, quiero hacerle 2 preguntas concretas. Una, usted se ha manifestado de frente por el Bioparque Ucumarí. Sabemos que el Parque Ucumarí pues vive de las entradas de las personas, de los pereiranos, de los turistas que vienen de diferentes regiones del país a visitar esta maravilla que tenemos. Y la otra es una campaña muy importante que se ha liderado desde el Congreso y que se llama De Frente por la Salud, con una importante campaña para prevenir el cáncer de mama. Bueno, de verdad, muchos temas y muy interesantes. Usted me hace acordar de todas esas cosas, hombre, que por fortuna hemos enfrentado. Mire, el tema de Parque Ucumarí, y hablemos de solo 3 logros en esta pandemia. 1, logramos que el Bioparque fuera incorporado en el decreto presidencial de subsidio a la nómina. Ha quedado por fuera inicialmente, porque es un parque que es una institución que tiene 100% de su composición accionaria es pública, o sea, es del municipio. Entonces el decreto lo sacamos. Logramos a través de una gestión con el ministro de Hacienda que se incorporara al decreto, y ya la doctora Sandra Correa, la gerente del parque, envió los papeles y se recibe ya el subsidio a la nómina, es el 40% del salario de 51 trabajadores del parque. Una ayuda importantísima. Además de la prima, ¿no? Ajá. Además de también la prima que les corresponde. El segundo gran apoyo, logramos conseguir con la CARDER un convenio que muy próximamente se está anunciando ya su formalización de apoyo al Bioparque, en el entendido que el Bioparque Ucumarí es un gran centro de conservación ambiental y obviamente la CARDER es solidaria con esa situación. Y tercero, un anuncio que no puedo decir la fecha, lo que sí es que lo estamos ya consiguiendo con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Salud sobre todo, para que nos permitan la apertura del parque con todos los protocolos, por supuesto, de bioseguridad, pero que el parque pueda abrir sus puertas y pueda seguir su marcha en la consolidación como gran clúster económico de esta región.
En el tema de salud, muchas cosas por hablar, Patricia, qué bueno Sí, que podamos hacer en otra oportunidad, porque son muchos frentes, ¿sabes? Sí. Proyectos de ley que yo he pasado para reforma de la ley 100, un proyecto de ley de salvamento de la red hospitalaria pública, lo que hemos logrado de recuperación de cartera, y ese proyecto que usted habla de cáncer de mama, fundamental, lo sacamos adelante, ya pasa a tercer y cuarto debate en el Senado, ya salió de Cámara, aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes. Es es fundamental, y solamente puedo decir eso: la carga del cáncer de mama la tiene que asumir aquí en adelante la EPS, sin dilaciones, so pena de cerrarlas. Qué bueno. Debe atender al paciente cuando tiene que atenderlo. ¿Para qué sirve un diagnóstico tardío? Sí. O para que unos exámenes autorizados cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya hay una invasión que la recuperación del paciente es prácticamente imposible. Entonces, el diagnóstico temprano, la medicación y autorización de exámenes a tiempo, la rehabilitación, el tratamiento, entre otros, queda completamente a cargo y obligatorio de las EPS y de manera oportuna, de tal forma que la paciente, sobre todo porque es mucho más común en las mujeres el cáncer de mama, pueda ser atendido de manera temprana y, por supuesto, salvar muchísimas vidas en ese sentido. Pues doctor Reinales, lamento mucho que se nos acaba el tiempo. Quería hablar sobre los próximos Juegos Nacionales, sobre el tema del Hospital San Jorge, pero como usted bien lo dice, tendremos una oportunidad muy pronto para que sigamos hablando sobre estos temas que son de gran importancia para todos los colombianos, pero muy en especial para los risaraldenses, a los cuales usted nos representa en el gobierno nacional. Quiero agradecerle muchísimo su presencia, sé que está muy ocupado, y bueno, desearle éxitos y sobre todo mucha contundencia en todas sus intervenciones en favor de los risaraldenses. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy en Síntesis. Yo soy el agradecido, Patricia, por la oportunidad que me brinda y el espacio para conversar con usted y que todos nos puedan escuchar sobre temas de tanta importancia para los risaraldenses y los colombianos. Dios le pague. Es en serio, ahora le toca a usted. Descargue la app Denuncia Ciudadana Pereira y reporte posibles casos de riesgo por coronavirus, como reuniones masivas o personas con síntomas. La app está disponible en el App Store y también disponible en Google Play. Mensaje de la Alcaldía de Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. A ustedes muchísimas gracias, a todos los televidentes que nos acompañan cada semana en este programa en el que procuramos tener siempre invitados de importancia y con temas de interés para todos. Hasta la próxima. Lo logramos. El gobierno de la ciudad ha presentado oficialmente al Consejo Municipal el Plan de Desarrollo. Gracias a la participación activa de toda la comunidad pereirana, hemos logrado diseñar la ruta para los próximos 4 años. Esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo una Pereira para la gente moderna e inteligente. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En síntesis. En Síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.